Hola amigos, hoy como es San Jordi os propongo un cuento que se llama El poeta y la rosa. El poeta alemán Rilke vivió un tiempo en París. En su trayecto a la universidad todos los días paseaba junto a una amiga francesa por una calle muy concurrida. En una esquina de esa calle había siempre una mujer que pedía limosna a los transeúntes. La mujer se sentaba siempre en el mismo lugar, inmóvil como una estatua, con la mano extendida y los ojos fijos en el suelo. Rilke nunca le daba nada, mientras que su compañera solía darle alguna moneda. Un día, la joven francesa, asombrada, le preguntó al poeta: «¿Por qué nunca le das nada a esa pobrecilla?» «Le tendríamos que regalar algo a su corazón, no solo a sus manos», respondió el poeta. Al día siguiente, Rilke llegó con una espléndida rosa, la puso en la mano de la mujer y se disponía a continuar el camino, y entonces sucedió algo inesperado. La mujer alzó la vista, miró al poeta, se levantó como pudo del suelo, tomó su mano y la besó, y luego se fue, estrechando la rosa contra su corazón. Durante una semana nadie la volvió a ver, pero 8 días después la anciana apareció de nuevo sentada en la misma esquina, silenciosa, inmóvil como siempre. ¿De qué habrá estado viviendo todos estos días, que no recibió nada?, preguntó la joven francesa. De la rosa, respondió el poeta. Bueno, este cuento nos habla de que muchas veces es importante también alimentar a nuestro corazón, alimentar nuestra parte emocional, nuestros pensamientos. Y entonces, pues bueno, hoy que es el Día de la Rosa, pues es interesante que nos vayamos pensando en eso, cómo alimentarnos, no solamente alimentarnos físicamente, sino cómo nos alimentamos, qué ponemos en nuestro corazón, qué ponemos en nuestra parte emocional. Pensemos en ello. Hasta luego.